En el año de 1992, un viajero llamado Chris McCandless llega a la zona remota de Healy en el norte de Denali, Alaska, para subir las montañas nevadas. El hombre que lo llevó hasta ahí le da unas botas de goma y le dice que su número está en ellas, que lo llame si logra salir con vida de ahí, algo que Chris agradece y sigue su camino. Al comenzar a adentrarse en la montaña, la nieve se hace más gruesa y el camino es más empinado. Busca cazar cualquier animal pequeño de la zona. Acampa durante la noche improvisando para sobrevivir. Todo esto lo escribe en su diario de viaje y después utiliza su gorro naranja para marcar parte del camino que ha recorrido. Al día siguiente, después de kilómetros, ve un autobús abandonado. Entra y encuentra utensilios de cocina, un colchón, un encendedor y algunos materiales que puede utilizar para acampar. Chris grita en busca del dueño del autobús, pero como no hay respuesta decide quedarse ahí. Lo limpia y utiliza algunas cosas que encontró para hacer fuego y decide bautizar ese autobús como el autobús mágico. Talla en una madera que este es el recorrido de 2 años, sin celular, televisiones y cigarros. Pura libertad absoluta de un viajero cuyo hogar es el camino. Que se trata de una batalla para matar al falso ser interno y tener una revolución espiritual huyendo de la civilización. Y lo firma como Alexander Supertramp, con fecha de mayo de 1992. 2 años atrás, Chris se gradúa con honores de la Universidad de Emory. Sus padres lo acompañan. En una conversación con su hermana Karine, él le lee una cita que dice que imagina unos padres a punto de graduarse y casarse, que él les dirá que no lo hicieran porque son la persona equivocada para el otro, y que le harán daño a sus hijos, pero que quiere vivir. Karine le pregunta que quién escribió eso. Él le dice que pudo ser cualquiera de ellos dos. Luego se reúnen con sus padres en un restaurante para celebrar la graduación. Les informa que sus notas fueron lo suficientemente buenas como para poder estudiar leyes en Harvard. Su padre Walt le dice que quieren ayudar con su educación. Pagarán lo que falta de lo que tiene ahorrado. Además le regalarán un coche nuevo. Chris dice que no lo necesita porque su Datsun funciona perfectamente bien. Su madre Billy se burla diciendo que nunca sabe cuándo explotará ese auto. Pero el hijo vuelve a decir que no necesita nada. Al regresar a casa, Chris hace una donación a una fundación llamada Oxfam de todos sus ahorros. Destruye sus tarjetas de crédito y todas sus identificaciones. Luego sube a su auto y emprende un viaje sin contarle a nadie. Después de conducir todo un día, pasa la noche en su auto. Ahí lo agarra una tormenta y queda atrapado en una inundación. En la mañana el coche se quedó atascado y le quita la placa. Quema todo el dinero en efectivo que llevaba y toma su mochila para seguir su camino a pie. Acampa en el lago Mead en julio en el año de 1990. Decide que desde ahora se llamará Alexander Supertramp. Se deshace de la placa y sigue su camino, pidiendo aventones a los conductores. Por su parte, Karine recapacita de que a finales de junio del año de 1990, sus padres recibieron las calificaciones de Chris en Emory y casi todas eran 10, desde temas sociales hasta políticos. Y como a finales de julio no sabían nada de Chris, fueron a verlo a Atlanta, encontrándose con que el departamento estaba en alquiler porque se había salido desde hace 2 meses. Ella tuvo que darles a sus padres todas las cartas que le habían enviado a Chris en el verano. Habían sido retenidas por la oficina postal hasta el 1 de agosto por arreglo de Chris para ganar tiempo. Todo esto preocupó a sus padres y ella entiende que esa vida llena de cosas materiales no era lo que su hermano buscaba. En su casa, siempre tenían que presenciar los ataques de ira de sus padres. Walt trabajaba para la NASA diseñando radares que ayudarían a interceptar los Sputnik rusos, y con el dinero hizo un negocio de consultoría con su esposa, y después de que llegaron al primer millón, ya solo les importaba el dinero. Les habían dicho que se divorciarían. Esto hizo que Chris y Karine se encerraran en sí mismos, y como al final no se divorciaron, tuvieron que seguir soportando las discusiones e iras de sus padres. Durante su viaje, una pareja de hippies, Jan y Rainey, le dan aventón a Chris y acampa con ellos. Jan le pregunta por sus padres. Él responde que deben estar en algún lugar con sus mentiras. Ella dice que seguro es un hijo muy amado. Y para explicarse, él cita al autor Thoreau diciendo: en lugar de amor, de dinero, de fe, de fama y de justicia, dame verdad. Al día siguiente en la playa, Rainey le confiesa a Chris que su relación con Jan no está bien, ya que pasaron muchas cosas y no hablan de eso. El chico le explica que algunas personas son así porque piensan que no merecen el amor. Para animarlos,
Chris invita a Jan a nadar y piensa que lo importante es sentirse fuerte ante cualquier situación. Tras esto, Jan se acerca más a Rainey y hablan de sus problemas. También invitan a Chris a seguir de viaje con ellos hasta Slab City. Sin embargo, el chico se marcha en la mañana agradeciéndoles por todo. En el año de 1992, a las 3 semanas de su estadía en el autobús mágico, Chris comienza a notar que se le está agotando su reserva de arroz y que su peso está bajando rápidamente. Vuelve a intentar cazar, pero la fauna a su alrededor es cada vez menor por la temporada. En septiembre del año de 1990, la policía informó a los padres de Chris que encontraron el auto en Arizona. Creen que lo abandonó porque no hay signos de lucha, algo que preocupó aún más a sus padres al darse cuenta de que su hijo no quiere ser encontrado. Chris llega a Carthage en Dakota del Sur y conoce a Wayne, quien lo contrata para trabajar con él en una plantación de trigo. Supertramp se adapta rápido y pasa varios días ahí. Una noche le pregunta a Wayne dónde puede conseguir libros sobre la conservación de la carne y la caza, ya que quiere irse a vivir a Alaska. Ahí estará solo con la naturaleza. También quiere comprar un rifle calibre 22 para cazar. Wayne le pregunta por qué quiere hacer eso. El chico responde que eso lo alejará de lo enferma que está la sociedad y de las mentiras de sus padres, los políticos y los corruptos. Por recomendación de Wayne, Kevin, otro de los empleados, comienza a enseñarle a Chris todo lo que sabe de la conservación de la carne a la intemperie. El chico toma nota de todo en su diario. Una mañana llega el FBI y arrestan a Wayne por corrupción. Antes de irse, le dice a Chris que no vaya a Alaska, sino al sur, y que le darán un cheque por su trabajo. Chris vuelve a emprender su camino pidiendo aventones. Al mismo tiempo, Karine reflexiona que al graduarse de la secundaria, Chris compró el Datsun usado y viajó en carretera por todo el país. Al visitar a unos amigos en California, se enteró que la historia del matrimonio de sus padres era mentira. Walt estaba casado con otra mujer cuando conoció a Billy, y después de que Chris nació, él tuvo otro hijo con la primera mujer. Esto destrozó todo lo que Chris creía de su infancia, ya que se dio cuenta que su hermana y él eran unos bastardos. Chris llega al río Colorado y pregunta qué necesita para que lo deje navegar. La autoridad le dice que hay una lista de espera para ser aprobado hasta el año 2003, y como no tiene un permiso legal, solo puede inscribirse en un recorrido con un guía, y esto le costará miles de dólares. Esto lo deja sorprendido, pero no lo frena. Usa el cheque de su trabajo para comprar un kayak con el que se lanza a navegar en las corrientes del río. En una de las orillas conoce a una pareja de Copenhague que le dicen que si va río abajo puede llegar hasta México, y le ofrecen viajar juntos. Al escuchar que viene la guardia del río, Chris debe huir ya que no tiene licencia para navegar. La siguiente semana sigue navegando río abajo hasta México. Ahí pasa más de 30 días en una cueva y el kayak es arrastrado por una tormenta de polvo, así que decide regresar a pie. Se encuentra con unos problemas en la frontera para poder regresar, ya que no tiene documentos. Al cruzar del otro lado, por la noche, aprovecha que no lo ven para tomar el tren que lo lleve de vuelta hacia el norte del país. En el camino va a la misión en Los Ángeles, un refugio que ayuda a los indigentes. Hace una solicitud para que le den una identificación como Alexander Supertramp. Ahí también consigue una cama donde dormir. Más tarde, mientras camina por la zona, vuelve a sentirse abrumado por estar cerca de la sociedad y toma sus cosas huyendo en otro tren. Por la noche, el oficial ferroviario lo encuentra y lo golpea por colarse en el tren. Así que Chris sigue a pie su camino. Consigue otro empleo temporal en un McDonald's y se enfoca en llegar a Alaska. Un año después de la desaparición de su hermano, Karine se pregunta sobre por qué Chris no la llama si sabe que ella podría hablar con él. Si sus padres contestaran, podría colgar el teléfono. También se da cuenta que sus padres ahora son más tranquilos porque están preocupados por su hijo y nunca fueron así. En la semana 7 de su estadía en el autobús mágico, la temporada cambió y Chris puede cazar con más facilidad, recuperando un poco su peso. Aprovecha el buen clima para mover algunas rocas y troncos que le facilitan el camino por el río. Un día se encuentra con un alce y decide dispararle. Corre cruzando el río hasta el autobús mágico, donde está la libreta donde anotó todo sobre cómo cocinar y conservar las carnes. Vuelve al lugar donde cazó el alce, cortándolo como Kevin le indicó. Con rocas y ramas hace un espacio para ahumar la carne y salvarla de las moscas. Para su desgracia, al cabo de poco tiempo, se da cuenta que toda la carne ya estaba infectada por lombrices. Él describe esto en su diario como el peor día de su vida.
En diciembre del año de 1991, Chris llega a Slab City, encontrándose con Jan y Rainey de nuevo, quienes se emocionan al verlo y le ofrecen que se quede con ellos. Chris le cuenta a Rainey que está esperando unos pagos de sus trabajos temporales para comprar provisiones para su viaje a Alaska. Durante este tiempo, Chris conoce a Tracy, una adolescente que comienza a cantar en el lugar en donde están, mostrando una voz increíble. En la noche, Jan le cuenta a Chris que tuvo un hijo antes de conocer a Rainey y se marchó hace 2 años sin saber nada de él. Por esto le pregunta a Chris si sus padres saben en dónde está. Él le evita el tema y la consuela. Los siguientes días, Chris y Tracy se llevan bien. Ella comienza a tener sentimientos por él y en Navidad ella le ofrece tener relaciones. Él la rechaza porque es menor de edad y la invita a cantar una canción. Después de Año Nuevo, Chris se despide de todos y le dice a Tracy que si desea algo, solo estire los brazos y lo tome. Jan lo lleva hasta su próximo destino, regalándole un gorro tejido naranja que ella había prometido hacer para él. En la semana 9 en el autobús mágico, Chris se empaca y decide volver. Al llegar al río ve el gorro naranja del otro lado. Se da cuenta que no puede volver por ahí porque ahora la zona está descongelada y la corriente es muy fuerte. Aún así intenta cruzar, pero casi es arrastrado por el agua. Decide volver al autobús mágico y por primera vez admite en su diario que se siente solo y asustado. En enero del año de 1992 en Salton City, Chris conoce a Ron France, un viudo jubilado del ejército que cuestiona por qué si es tan joven prefiere vivir de la naturaleza y no tener una carrera. El chico responde que esa idea es del siglo pasado y que él quiere ser libre. Ron invita a Chris a su casa y le cuenta que perdió a su familia en un accidente mientras él estaba con el ejército en Japón y desde que se jubiló comenzó a trabajar con cuero, así que le enseña a Chris cómo hacerlo. Este aprovecha para fabricar un cinturón en donde talla toda la travesía de su aventura. Un día, tras incentivarlo a subir una colina, Chris le dice a Ron que no debe limitarse a vivir encerrado en su taller. Ron le dice que pensó en lo de los padres de Chris y que si perdona, ama, y cuando ame, la luz de Dios iluminará su vida. Antes de despedirse, Ron le da su viejo equipo de campamento y un rifle para ayudar a Chris en su aventura en Alaska. Al llevarlo a su próximo destino, Ron le ofrece adoptarlo como su abuelo. Este le agradece y le promete que hablarán de eso al regresar de Alaska. Meses después en Alaska, Chris comienza a desesperar por la falta de animales para cazar y sigue bajando de peso rápidamente. Esto hace que se coma unas plantas y unas raíces del bosque que le ocasionan malestar. Confundió una planta saludable y rica en proteína con otra que tiene una especie venenosa y puede ocasionar la muerte. Enfermo y cada vez con más dolor y debilidad, hace notas en los libros que tiene en el autobús, escribiendo que la felicidad solo es real cuando es compartida. También hace una nota de despedida admitiendo que tuvo una vida feliz y le agradece a Dios firmándola con su nombre real. Recostado en el autobús, Chris observa el cielo y alucina cómo sería reencontrarse con su familia. Se pregunta si ellos ven entonces lo que él ve ahora, falleciendo en agosto de 1992. 2 semanas después, unos cazadores encontraron su cuerpo, y en septiembre del mismo año, Karine, su hermana, voló desde Alaska hasta la costa este cargando las cenizas de Chris en su mochila.